¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? Hoy les voy a traer el inicio de una serie de videos tutoriales relacionados con este juego. Vamos a aprender a jugarlo. Primero que nada, vamos a crear un perfil, ponemos nuestro nombre, también tenemos después que poner el nombre de la empresa. Y una vez que tengamos puesto el nombre de la empresa, vamos a proceder a buscar nuestro avatar y el logotipo de nuestra empresa. Aquí buscamos el logotipo, el que más nos parezca adecuado para nosotros. Yo escojo este, y el avatar, por supuesto, voy a escoger un avatar masculino. En mi caso, ustedes decidirán qué tipo de avatar escogen para ustedes. Y después de hacer todo esto, tocamos en el avatar que acabamos de crear y nos va a salir un pequeño tutorial de cómo debemos empezar en este juego. Yo siempre le digo que no le permito que me dé notificaciones porque son innecesarias. O sea, simplemente hay que jugar y más nada. Aquí no sé por qué el juego arranca pausado. Se tardó un poquito en cargar, pero si esperamos un poco, aquí ya comenzamos el juego. Como ven, esto tiene unos gráficos espectaculares, mi gente, y nos va marcando con puntos rojos las cosas que debemos tocar para iniciar nuestro recorrido en este juego. Ahora lo que viene a continuación es una parte bastante intuitiva. O sea, es obvio en lo que comenzamos, nos marca este muñeco aquí. Es obvio que tenemos que acercarnos a él. Aquí nos da una pequeña historia de qué es lo que vamos a hacer, de qué es lo que está pasando en el juego. Simplemente vamos tocando la pantalla para que vayan apareciendo las letras y por último le damos en aceptar. Siempre hay que estar pendiente de esta parte porque aquí es donde nos dice a dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Como ven, aquí me dice que debo echar combustible. Y bueno, por supuesto me dirijo al punto que me marca. Tengan presente que esta es la parte tutorial. Más adelante no nos va a marcar nada. Simplemente tenemos que estar pendiente del nivel de combustible. Aquí le damos llenar, dejamos pisado el botón hasta que se llene. Una vez que llenemos el tanque, le damos en comprar y le damos en cerrar y nos salimos de esta ventana y ya tenemos el vehículo equipado al full con combustible. Ahora, como pueden ver, aquí ya nos cambió la tarea. Nos dice que vayamos al distribuidor. Por supuesto, siempre debemos encender nuestro vehículo. Si no, no nos va a dejar arrancar. El distribuidor, bueno, lo tenemos aquí mismo al lado. Nos acercamos, entramos y una vez que estemos adentro, ¿verdad? Nos va a mostrar todos los vehículos que tenemos disponibles para comprar en el juego. Pero como estamos en el tutorial, ahora por supuesto simplemente y únicamente vamos a comprar el vehículo que nos seleccionan ellos ahí. Le damos comprar y ya tenemos el vehículo comprado. Ahora nos salimos de aquí, esperamos que cargue la pantalla. Otra vez me vuelve a preguntar por las notificaciones, le digo que no. Y aquí nos dice que si queremos enviar el vehículo a la zona de aparcamiento, lo que es muy importante porque antes había que rodar hasta el sitio. Ahora simplemente enviamos el vehículo para allá. Ahora aquí nos dice que vayamos al garaje. En este botón que nos marca aquí tenemos la opción de garaje. Si la tocamos, le damos aquí y nos preguntan si queremos enviar el vehículo y le damos a aceptar. Ahora, como ven, ya estamos aquí. Simplemente tenemos que, recuerden siempre, encender nuestro camión y una vez hecho esto nos dirigimos al punto que nos está marcando como el garaje, que es la siguiente tarea que tenemos pendiente. Una vez que entremos al icono, nos pregunta qué queremos hacer, le damos ingresar y entramos al garaje. Por supuesto, ahora solamente tenemos la maquinaria que acabamos de comprar porque es el único vehículo que tenemos comprado. Más adelante aquí nos aparecerán todos los vehículos que tengamos disponibles para usar una vez que vayamos avanzando y vayamos comprando los diferentes vehículos que hay en el juego.
Ok, ahora aquí arriba tocamos y nos va a dar la misión que debemos completar. Aquí nos da los detalles de todo lo que tenemos que hacer y simple y llanamente le damos aquí en el botón de aceptar. Ahora ya estamos listos, como ven aquí nos dice acoplar el tráiler y vamos a proceder a hacer lo que nos piden. Ya el remolque está acoplado y ahora simplemente nos dirigimos a la marca que nos está señalando ahí con una flecha anaranjada. Tienen que tener mucho cuidado con este vehículo porque, como se habrán dado cuenta, tiene una aceleración que parece que fuera un Fórmula 1 más bien. Señores, en este juego nosotros lo hacemos todo. Aquí lo que tenemos que hacer, lo que pasa es que no puse la cámara en su lugar, pero es bajar la parte del tráiler que tranca allá atrás. Ahora nos pide que toquemos aquí para cambiar de vehículo. Aquí tenemos los vehículos, aquí la maquinaria. Por supuesto, vamos a escoger el montacargas para recoger esta carga y montarla en el remolque que tenemos acoplado a nuestro vehículo. Siempre que estamos conduciendo vehículos que tienen otras funciones, como el de este caso, que tiene para subir y bajar, es aquí en este punto anaranjado donde subimos, bajamos y hacemos todas las acciones que tiene disponible. Ya tenemos la carga en su lugar, procedemos a retroceder para que la carga quede en su sitio y ahora lo que tenemos que hacer es obviamente cambiar de vehículo para manejar la camioneta y poder hacer la entrega que tenemos pendiente. Ahora simplemente la única tarea que nos queda es, como siempre, encendemos el vehículo y procedemos a llevar la carga a nuestro destino para, por supuesto, cobrar nuestro trabajo. Fíjense que aquí me dice que tengo que cerrar el panel para que la carga no se caiga, por supuesto. Lo cierro, vuelvo a encender y arranco directamente a entregar la carga. Aquí, como pueden ver, ya llegué a mi destino. Voy a proceder a entregar. Aquí tenemos el círculo rojo donde debemos entregar. Aquí nos pregunta si queremos obviar, pero yo quiero que vean el proceso, señores, porque aquí nosotros hacemos todo. Ahora tengo que descargar la mercancía para dejarla en el espacio que nos enmarcan aquí en anaranjado. Tengo que cambiar de vehículo, por supuesto. Me tengo que pasar al montacarga que tenemos allá adelante para poder bajar la mercancía que tenemos allí. Y al entregar terminamos de hacer el tutorial. Por supuesto, ya en próximos videos les mostraré más avances con otro tipo de vehículos, pero de verdad, señores, les recomiendo mucho este juego. Ha mejorado muchísimo, tiene muchas opciones. Nosotros somos nuestros propios jefes y manejamos todas las maquinarias y todo lo que se puede hacer en el juego lo hacemos nosotros mismos. Por ahora voy a dejar este video hasta aquí, espero que les haya gustado, no se pierdan, suscríbanse a mi canal, activen esa campanita para que YouTube les avise de los próximos videos que estaré subiendo de este maravilloso juego, señoras y señores. Sin más nada que decir, espero que les haya sido del agrado de todos y nos vemos en el próximo video. Chao.